Quiero agradecerles inicialmente por tomar este tiempo que a veces sabemos que es difícil sacar de sus operaciones, sacar un espacio como este, pero bueno, eso habla también del compromiso que todos cada vez vamos adquiriendo respecto a la sostenibilidad. Y precisamente en el marco de la Semana de Sostenibilidad que hemos tenido en Coquecol durante estos días, hoy cerramos esta importante celebración con nuestros proveedores de carbón, de materias primas, nuestros proveedores de suministro, de logística, para compartir de la mano de unos expertos que nos están acompañando cómo hemos venido fortaleciendo nuestro plan de acción climática y las principales acciones que como empresa, como grupo, hemos venido implementando con la ayuda de todo nuestro equipo de trabajo. Entonces, en esta charla que le dimos como nombre Misión Carbono Neutro, esta charla nos invita como sector a seguir trabajando para mitigar el impacto ambiental que causan nuestras operaciones mineras, de transporte, etcétera, y contribuir al conocimiento de nuestros aliados. En este círculo, que es ya nuestro segundo círculo, el primer círculo fue hace algunas semanas, que fue muy interesante, con muchísima participación. En este segundo círculo de conocimiento nos acompaña como asesora y moderadora Julia Romero, quien nos acompañó también en el primero, quien es experta en la implementación de cadenas de abastecimiento sostenibles. También nos acompaña Damaris Franco, a quien le agradecemos. Ella es gerente general de Metron en Latinoamérica y también nos acompaña la líder en el tema ambiental en el grupo Coquecol, la ingeniera Miyerlandi Rodríguez. Le doy la bienvenida a todos. Muchas gracias a Julia, muchas gracias a Damaris, Miyerlandi, y ojalá que este espacio pues sea muy aprovechado por todos y que también participemos, las dudas que tengan, ideas, etcétera. Gracias y adelante, Julia, Natalia. No sé si Natalia tienes algo que comentar antes de que inicien los ponentes. Armando, pues muchas gracias. No, ratificar el compromiso del grupo Coquecol es un gusto para mí hoy cerrar esta semana de sostenibilidad con grandes logros, tener una organización mucho más comprometida en estos temas de sostenibilidad y que sean nuestros propios colaboradores quienes lideren estrategias de sostenibilidad es la mejor de las ventajas y cosas positivas. Eh, Vista de eso, pues Armando hoy abriendo el círculo para proveedores, Millerlandi liderando toda esta estrategia de acción climática. Mil gracias a todos por estar con nosotros y Julia, gracias por tu intervención y adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Entonces esperamos que este sea un círculo muy dinámico. En el chat pueden ir colocando sus preguntas. Al final de la presentación vamos a dar lectura a las preguntas y respuestas a las mismas. Va a haber, al igual que en el círculo anterior, un espacio donde les vamos a hacer algunas preguntas porque queremos saber de ustedes y de sus organizaciones en los avances y en los retos que han tenido en todo el tema de huella de carbono. Entonces, vengan listos sus celulares para que puedan leer el código QR y responder las preguntas, que esto es supremamente valioso para nosotros. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar el círculo de hoy. Voy a compartirles mi pantalla e iniciamos. Bueno, entonces, como Armando lo mencionaba hace un rato, este segundo círculo lo llamamos Misión Carbono Neutro. Aquí en la presentación que les vamos a compartir después están los perfiles de las invitadas especiales que tenemos el día de hoy, de Damaris Franco y de Miller Landi, sobre todo como para hacer conexiones, como para que ustedes puedan ver qué experiencia tienen en un momento dado, pues poderlas contactar si así lo requieren. Hay dos temas que quiero destacar aquí y es el primer compromiso del Grupo Coquecol con contribuir al progreso humano generando confianza y sostenibilidad desde el origen del acero, que es el propósito mismo del grupo. Y en Metron, el propósito o esa visión que tienen de digitalizamos la energía para descarbonizar territorios. Y en torno a estos dos temáticas es que vamos a desarrollar el círculo de hoy. Entonces, ¿por qué lo llamamos misión?
Y aquí lo llamamos misión porque tomando un poco el concepto que nos plantean acerca de cuáles son esas misiones, Mariana Mazzucato, y nos dice, alguna vez cuando pensamos en ir a la luna, por diferentes razones, eso fue no solamente un cambio tecnológico, sino que fue toda una suma de saberes y de sinergias y de prácticas y un foco y una visión muy clara de a dónde se quería llegar y de qué forma. Entonces, esta primera o esta segunda misión que queremos abordar es precisamente la de la carbono neutralidad. Entonces, en esa misión, en esa primera estación que vamos a hacer, hay 4 puntos fundamentales. Uno es que nosotros evaluemos cuáles son las emisiones de CO2 que estamos produciendo a nivel personal, que estamos produciendo a nivel familiar y a nivel empresarial en nuestras compañías. Segundo, que hagamos esa reflexión de cómo podemos reducir esas emisiones. Tercero, cómo podemos compensarlas, de qué forma podemos reducir las emisiones en otros lugares o de qué forma podemos eliminar esa cantidad de una manera igual de CO2, del CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. Entonces, ese es como todo el tema de carbono neutralidad. Y la siguiente estación que les vamos a proponer es todo el tema de de cero neto en emisiones. Entonces, ¿cómo logramos esa reducción de emisiones absolutas? Ya no pensando solamente en el CO2, sino en todas las emisiones que emitimos a la atmósfera, y ya no solamente en algunos procesos, sino realmente en toda la cadena de abastecimiento. Y así logramos esa meta que tenemos a nivel global de mantener los aumentos de temperatura en no más de 1.5 grados centígrados, así como se acordó en la cumbre climática de París en el 2015. Entonces, la invitación es que nos pongamos el traje de verdad de astronautas y nos embarquemos en esta nueva misión. ¿A qué nos va a llevar ese tema de las cero emisiones netas? Nos va a llevar a una reflexión total de cómo es que vamos a vivir, qué tipo de energía es el que nosotros vamos a utilizar, si energía solar, eólica, por biomasa, o sea, qué tipo de energía vamos a poder utilizar, cómo va a ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo cambió con la pandemia y va a seguir cambiando de manera acelerada, por eso estamos hablando tanto de esos cambios en las habilidades y en las competencias que todos requerimos, cómo nos vamos a transportar y como esa primera reflexión de ¿es necesario transportarnos? O qué tantas cosas podemos hacer desde el lugar donde estamos. Tendremos todos un presupuesto anual entonces de emisiones de gases de efecto invernadero, así como tenemos nosotros hoy en día nuestro presupuesto anual de gastos en la compañía y de gastos personales. ¿Será que llegará el momento en que diremos el número máximo de emisiones o de toneladas de gases de efecto invernadero que puedo producir este año es tanto? Y entonces con esta reflexión global de cómo vivimos, qué tipo de energía utilizamos, cómo nos transportamos, que la suma no nos dé más que eso. Eso será todo un reto. Entonces, vamos a partir de aquí alguna información del BUR 3 de 2018. Entonces dice, bueno, pero ¿dónde es que están esas emisiones? Y también aquí hacemos la reflexión de por qué es que estamos hablando hoy de emisión carbono neutral. Lo primero es que las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, esto es una información que recopila de 1990 a 2018, el crecimiento fue del 34.7%. Estamos hablando de 302.974 gigagramos de CO2. En promedio o históricamente, el 72.4% son emisiones de CO2. De ahí que esa primera misión tenga que ser precisamente la de la carbono neutralidad. Y en promedio, el 65% de las emisiones que se generan en Colombia son generadas primero por deforestación, que ahí tenemos el 33%. Toda la parte de fermentación entérica, pues que estuvo asociado con toda la parte, digamos, de procesamiento digestivo de algunos animales herbívoros. Este es el 14%. Ahí en los animales está especialmente las vacas y las ovejas. La parte de transporte, que es el 11%, y la industria de la energía, que es el 7%. Cuando miramos este gran pie o este gráfico, vemos que el mayor porcentaje lo tenemos en agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, seguido por la parte de energía de residuos. Y cuando nos vamos a la industria de los minerales, vemos que ahí hay un 1.5%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces aquí
aprovechando las dos expertas que trajimos hoy al círculo, quisiera empezar con Millerlandi. Millerlandi, ¿cuál es la participación de las emisiones de la producción de carbono en Colombia y cuáles son esos principales retos para el sector minero? ¿Qué tenemos que hacer para lograr reducir las emisiones de CO2? Gracias, Julia. Muy buenas tardes para todos. Bueno, esta es una información del año 2020. Acá tenemos información extraída de un documento precisamente del Ministerio de Minas y Energía denominado Minería de Carbón en Colombia, Transformando el Futuro, se llama este documento. En 2020, Colombia emitió 291.3 megatoneladas de CO2 equivalentes. Eso quiere decir 291 millones de toneladas de CO2 equivalente. En su momento correspondió esto al 0.4% del total de las emisiones globales. ¿Sí? Todos sabemos que Colombia es un país que no aporta a nivel mundial una cantidad significativa de gases de efecto invernadero. De estas 291 megatoneladas, 4 megatoneladas corresponden a la producción de carbón, a esas emisiones fugitivas en la producción de carbón de minería subterránea, bueno, de minería a cielo abierto. Acá hay un documento que menciona los dos tipos de carbones y hace como un resumen en Colombia de dónde estamos ubicados y cuál es la distribución de los carbones en el país. Esas 4.1 megatoneladas corresponden al 1.4% de la emisión nacional. Es decir, es un aporte pues relativamente pequeño comparado con lo que ya Julia nos mencionaba anteriormente. ¿Qué pasa con la empresa, con la industria del coque? La industria del coque, a pesar de que acá en este inventario no deben estar todas las empresas porque aún no todo el mundo está midiendo, ¿cierto? Hay una medición pues representativa en el momento que algunas autoridades ambientales y el mismo ministerio han empezado a levantar, y es que tenemos que hay una megatonelada, es decir, 1 millón de toneladas aproximadamente en la generación en la industria del coque. Eso quiere decir que un poco menos del 1% correspondería a la emisión, el aporte a la emisión nacional. Pasando un tema un poquito de los retos, primero hay que generar una conciencia en el sector. A veces creemos que si yo no estoy quemando un combustible, no estoy generando una huella, una emisión de gases de efecto invernadero. Todas las actividades nosotros como personas en el día a día estamos generando. Entonces hay que tener primero esa conciencia de que tenemos en nuestras actividades industriales una huella y un aporte que debemos empezar a trabajar, que debemos empezar a gestionar, pero que primero que todo debemos conocer. Sí, existen documentos inclusive de los ministerios que el sector no conoce. Existe un plan integral de gestión del cambio climático para el sector minero energético y muy seguramente muchas personas no lo saben. En este documento están planteadas algunas metas de adaptación, de mitigación. Primero el reto es capacitarnos, aprender más un poco de esto, buscar procesos, buscar mejoras, tecnología, buscar innovación, buscar investigación. Muy importante, algo que hemos desarrollado en otros proyectos acá en la compañía es alianza con algunas entidades como las universidades que nos ayuden también a guiar un poco qué podemos hacer en este sentido. Y también un reto importante veo yo que es ese tema de cómo puedo apalancar proyectos, quién me puede ayudar, si yo empiezo a medir mi huella, qué puede pasar, qué entidad me puede ayudar, qué banco, a qué banco puedo recurrir. Todavía falta mucha información y pienso que como sector, si nos unimos, ya hay algunos ejemplos en algunos departamentos, podemos sacar adelante el tema y unidos creo que somos más fuertes y la invitación es a eso, ¿no? A que como sector conozcamos, nos involucremos en el tema. Millerlandi, ¿cuál es ese principal reto? Aquí vemos en el gráfico que está muy centrado en la parte de transporte, manufactura y construcción y otros. ¿Cuál es ese gran reto que tiene realmente el sector minero? ¿En qué tiene que trabajar fuerte para poder bajar su número de emisiones? Bueno, hay varios temas, ¿no? Nosotros aquí tenemos, si bien es cierto, también en nuestra industria hay un aporte importante en el alcance 3, que es el transporte, pero que muy seguramente acá solamente en estos datos que vemos están medidos los temas de alcance 1 y 2, ¿cierto? No puede estar acá incluido a veces el transporte que genera ese transporte de carga, ese proceso logístico que tienen nuestras operaciones. Ahí está un reto muy importante, pero también un reto es en nuestro proceso. Pienso yo que hay que ahondar un poco más en los temas de eficiencia energética, ¿sí? En tema de minería subterránea hay retos importantes con respecto a ese gas de efecto invernadero que es el metano, ¿cierto? Que tiene un poder de calentamiento global, un potencial de calentamiento global también significativo y que hoy tenemos unas emisiones fugitivas por metano y como que están ahí quietas y nadie habla de ello y es muy importante empezar por eso, te digo, esa investigación, porque
más que todo en minería, las emisiones fugitivas son las más representativas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de medir en nuestras operaciones mineras y representa en la minería el mayor porcentaje de esta emisión fugitiva por el metano. Entonces veo que acá hay mucho que investigar aún, pero también son retos en temas de innovación. Temas de innovación y lo que les digo, o sea, involucrarse, cualquier actividad. En temas de eficiencia energética también hay mucho, mucho que trabajar y hay muchas oportunidades. Bueno, muchas gracias, Geraldine. Aquí, como hemos hablado tanto del tema de emisiones fugitivas, las emisiones fugitivas son todos aquellos gases y vapores que son liberados accidentalmente a la atmósfera. Entonces, para que hagamos de una vez pues la conexión, Así digamos, es. con el tema. Bueno, entonces, vamos a pasar entonces a esa pregunta para ustedes. Entonces, les voy a pedir que lean el código QR o los que le tengan alguna dificultad van a entrar a www.menti.com y el código de votación ahí lo tenemos, que es el 7663-3999. Entonces, como hemos hablado tanto, o hemos iniciado a hablar del tema de huella de carbono, la primera pregunta que queremos hacerles es si ustedes están midiendo de manera personal o han medido de manera personal su huella de carbono y si también dentro de sus compañías están haciendo esa medición. Y la segunda pregunta que van a encontrar es ¿cuál ha sido entonces ese mayor reto para hacer la medición? ¿A qué retos se han estado enfrentando y cómo lo han abordado? Entonces, tenemos esas dos preguntas. Les agradezco, por favor, que leamos el código QR. Muy bien, ya tenemos varias personas que están participando. La primera es si ustedes sí, pero su empresa no. La segunda es yo no lo estoy midiendo, pero mi empresa sí lo está midiendo, donde tenemos el mayor número de votación, que son 13 personas. Ambos medimos, mi empresa y yo. Ah, bueno, ya hay una persona que sí está midiendo, pero su empresa no. Y si ninguno de los dos, ni ustedes ni su empresa, están midiendo. Bueno, ahí tenemos 5 personas más. ¿Puedes volver nuevamente al código QR? Que es que la segunda pregunta no me salió. Ok. Listo, Julio. Listo. Y ya yo me voy a ir aquí a ver cuál ha sido el principal reto para lograr la medición. Bueno, aquí está muy interesante. Esto suele pasar mucho y es que nosotros no medimos nuestra huella personal, pero nuestra empresa sí está midiendo. Es una primera recomendación, es muy importante que con cualquiera de esas herramientas que hay digamos, de uso libre, de medición de la huella de carbono, lo hagamos, porque eso nos da como ese primer despertar de qué es la huella de carbono, cuáles de las cosas que yo hago dentro de mi cotidianidad, cuando enciendo una luz, cuando cojo el transporte, cuando en vez de pudiendo caminar me voy en el carro, o cuando tomo un viaje aéreo, cuando estoy comiendo, si como más o menos carne, o sea, ¿eso qué significa dentro de la producción de huella de carbono? Y también porque nos sensibiliza y nos vuelve como más cotidiano el término. Entonces ya entendemos cuando nos dicen que nuestra compañía está haciendo la medición de huella de carbono, pues qué significa eso y qué realmente es lo que se está midiendo. Entonces, muy, muy significativo el resultado. Hay aquí una oportunidad, por ejemplo, en estos 10 que ni la compañía ni de manera personal se está midiendo, entonces es una invitación a que hagamos esa medición. Y bueno, y aquí hay un tema interesante de seis de los participantes que ambos miden. Creo que se nos presentó algún problema con la pregunta 2. Voy a darle presentar a ver si nos funciona. Y si no, lo hacemos de viva voz. Algunas personas que quieran... Vamos a ver si aquí lo tengo.
alguna razón no nos leyó la pregunta 2, pero para no perder porque sí es muy importante esa información, si unas 2 o 3 personas nos quieren contar de los que están haciendo su medición, por ejemplo, de esos 6 que hacen medición de huella personal y medición de huella empresarial, ¿cuáles han sido esos retos que han tenido para la medición o de los que no están midiendo? Porque de pronto definitivamente no han podido hacerlo, se les han presentado dificultades, entonces quisiéramos que prendieran 2 o 3 personas el micrófono y nos contaran cuál ha sido ese reto para hacer la medición. Entonces voy a suspender un momentico aquí la presentación. Entonces, voluntarios. Juan Camilo Patiño. Buenas tardes. Vale, Juan Camilo. Nosotros, yo respondí que lo estamos viendo en la compañía, más no a nivel personal. Nosotros ya empezamos con esto desde hace como unos 2 o 3 años, y tal vez el principal reto que nos enfrentamos al principio fue como estar de acuerdo en la metodología de cómo lo íbamos a medir. Nosotros somos una empresa de transporte y digamos que teníamos una flota que ya tenía algunos años, entonces poder tener como una línea de base donde hubiera unos datos desde unas fuentes que nos permitieran tener claramente, digamos que cuáles eran esos gases de efecto que estábamos generando desde los motores diésel que nosotros ocupamos, pues digamos que ahí hay un universo gigante, pero así como una fuente muy oficial no hubo. Entonces hubo mucho trabajo en poder como llegar a tener esa línea de base. Nosotros digamos que con base en eso hicimos una renovación de fácilmente el 60% de nuestra flota. Ya obviamente esos motores nuevos ya tenemos toda la información pues desde el fabricante, y estamos ya con base en esa línea de base que nos decía cuánto estábamos emitiendo, cuánto van a emitir esos motores nuevos y los consumos de combustible que estamos teniendo. Ya tenemos una cifra totalmente aterrizada, donde además estamos teniendo en cuenta no solamente el CO2, sino el CO2 equivalente, que recoge los otros gases producto de la combustión. Entonces, al principio fue un poco difícil, ya lo tenemos dentro de nuestro balance, y pues le estamos mensualmente haciendo ese seguimiento. Pero ha sido un trabajo muy interesante. Súper interesante, Juan Camilo. Y además, en las empresas que ya están caminando, digamos, en alcance 3 o que están incluyendo el tema de alcance 3, todo lo que se hace en transporte de carga es muy importante ese reporte. El que ustedes puedan alimentar la data de sus propios compradores, de sus propios contratistas, ¿no? O sea, poder aumentar la cadena extendida y empezar a involucrar esta data es supremamente importante, creo que para cualquier compañía. Es muy interesante la experiencia. Muchas gracias por compartirla. No sé si hay alguien Mucho más gusto. que quiera. No veo ninguna otra manito levantada. Luis Gabriel Chiquillo. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Gabriel. Bueno, me disculpan porque hoy aquí estaba en carretera y se me ha pasado por alto. A ver, yo creo que dentro de los retos, nosotros también estamos haciendo medición. Creo que somos casi la única empresa de la pequeña minería que lo hicimos. Y llegamos pues a una conclusión. Primero que metodológicamente, la forma como se está haciendo el cálculo de emisiones fugitivas de metano, que es lo que se nos vuelve representativos en la industria minera, en la minería subterránea, tiene, pienso que desde el punto de vista estequiométrico y conceptual, unos errores, porque se toman unos valores determinados y no se tiene en cuenta el contenido de carbono fijo de cada yacimiento. El metano no puede salir sino del contenido de carbono fijo de cada yacimiento, y no es lo mismo las emisiones de metano de un manto de carbón que tiene 45% de carbono fijo a las emisiones de metano de un manto de carbón que tiene 75 o una semiantracita. Entonces, eso se lo propusimos inclusive a quienes plantearon la metodología, lo veían válido. En estos días hemos tenido un trabajo con una misión holandesa que quiere aportarnos en lo que es economía circular y transición energética, y una de las cosas que queremos tener claro es cómo tener verdaderamente una medición técnica de las emisiones fugitivas y cómo buscar mecanismos de que, primero que todo, nos demuestren cuál es el peso general de la industria. Lo podríamos sacar inclusive también, si no hay los aportes de cada empresa,
lo podríamos hacer con toneladas de carbón transadas en el mercado, de carbón mineral, ¿no? Pero para eso también tenemos que tener otros indicadores adicionales. Yo pienso que digamos cualquier cosa, lo hago más por motivar en que no se nos vuelva únicamente digamos algo, un enunciado o que nos unamos a una declaración determinada, sino que verdaderamente pudiéramos tener con qué demostrarle a la misma sociedad que los impactos que tiene la producción de carbón, después lo que es la combustión es otra cosa también, es algo un poco diferente a lo que se está proponiendo desde el punto de vista de metodología. Y que probablemente muchas de estas cosas pueden ser compensadas. Nosotros estamos encontrando mecanismos de compensación. Nuestra huella, a pesar de que relativamente lo que genera es las emisiones fugitivas de metano, no es tan alta para lo que manejamos en la empresa, y vemos que con lo que pudiéramos hacer, por ejemplo, nosotros tenemos plantaciones forestales, tenemos terrenos en zona de páramo que podríamos aprovechar en captación de CO2 y fijación en el suelo, o sea, en una serie de metodologías, pero hay que definirlo de una manera técnica y científica adecuada. Yo pienso que eso es lo que nos vamos a dedicar. Lo quería traer más como un mensaje de que cualquier cosa que podamos estructurar la haremos valiosa aquí para el grupo y la compartiremos para que verdaderamente podamos mostrar en conjunto lo que es el peso de nuestra industria y lo que podríamos reversar o compensar de alguna manera. Luis Gabriel, muchísimas gracias por la intervención. Creo que ahí entre todos los asistentes también hay un aprendizaje, ¿no? Hay muchos caminos, todo un recorrido en búsqueda de metodologías, de asesorías, etcétera. Y pues intervenciones como esta aterrizan un poco en qué están y generan como ese deseo de sinergias, de generación de sinergias entre todos para un mejoramiento mucho más rápido. Entonces, no sé si Miguel Landi o Damaris quieren hacer algún tipo de comentario sobre las intervenciones, si no, seguimos. Continuamos, Julia, creo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, entonces, y va muy atado a esto que venimos conversando, y es entonces cómo tener una visión más clara de la huella de carbono de la empresa, precisamente cuando vemos todos estos problemas metodológicos, estos retos para la generación de indicadores. Entonces, ¿qué hacer? Entonces yo aquí le doy la palabra primero a Miguel Landi, que nos cuente qué es lo que ha hecho el grupo Coquecol para hacer ese cálculo de la huella de carbono. Bueno, sí, pues, en primer lugar es muy importante pues, conocer ese impacto en términos de huella de carbono, y para eso el único camino es comenzar con el cálculo, ¿cierto? Nosotros, fue un proceso que empezó más o menos desde el año 2018, ya un poquito les explico más adelante como el paso a paso, pero fue primero entender nuestro proceso, tener ese entendimiento de todas nuestras actividades industriales. Nosotros somos una empresa que tiene minería, que tiene también industria de coquización, que tiene, bueno, tenemos nuestro grupo, nuestra empresa de recarga, tenemos nuestra fundación. Bueno, somos un grupo empresarial, empezamos como a definir, bueno, cuáles son esos procesos que debemos incluir en nuestro cálculo de huella de carbono, y ya teniendo como es un poco más claro, empezamos a definir esa metodología que también lo mencionaban hace un momento, seleccionar esa metodología de cuantificación y reporte. Sí, obviamente que sean metodologías validables, pues existe la ISO 14064, el GHG Protocol, que son como las más conocidas y que nos permiten tener como básicamente ese conocimiento. Son muy similares, pero el tema de metodológico es muy interesante desarrollarlas y aprender y saber cuál es la que más me conviene. Nosotros inicialmente comenzamos a trabajar con la versión antigua de la ISO 14064, sin embargo, luego de verificar y cuando hubo el cambio de la norma, empezamos a trabajar con la GHG Protocol por los temas de alcance 3, que son mucho más estrictos con la ISO 14000, y una empresa como la nuestra que tiene exportación marítima, llegar hasta el conocimiento del cliente, pues en este momento no estaba, y el interés nuestro era más lo que estaba dentro de mi proceso, lo que yo tengo control. Y ahí vinimos a definir el alcance.
Inicialmente, pues empezamos solamente con alcance 1 y 2 en nuestra primera medición, que lo hicimos solamente en una zona específicamente en Boyacá. Y a partir del tercer año ya comenzamos a ampliar esta medición y llegamos a un alcance 3 muy interesante hasta despacho marítimo, hasta la llegada del buque con nuestro producto al cliente, al puerto del cliente, que eso ha sido un avance significativo. Es un trabajo interesante en tema de organizar información, de que como empresa nos unamos porque es una información para poder tener este cálculo de huellas. Muy importante la sinergia entre todas las áreas de una compañía, porque esto no lo puede liderar, por ejemplo, o un área ambiental o un área de sostenibilidad, porque la información es supremamente importante y más si uno quiere ser verificado de tercera parte, ¿no? Entonces, muy importante esa sinergia, la organización de la información. Y luego viene la identificación de esas fuentes de emisión. ¿Cuáles son esas fuentes fugitivas? ¿Cuáles son esas fuentes de proceso, por transporte, etcétera? Entonces empezamos como a clasificar cuáles son esas fuentes de emisión que nosotros tenemos. Y algo también muy importante que también toca con temas de metodología internacional es la selección de factores de emisión, porque si bien lo decía el señor Chiquillo, para algunas cosas en Colombia tenemos unos datos aterrizados a nivel país, aunque falta un poco de investigación, por ejemplo, en las emisiones de metano que él mencionaba, son muy teóricas de un documento que hizo el ministerio. También hay unos factores de emisión que tienen que ser validables y es muy importante pues usar esas metodologías y esas fuentes bibliográficas que estén aprobadas. Entonces es un tema de investigación, de revisar. Nosotros buscamos asesoría de un tercero para todo este cálculo, para la elaboración de la herramienta y finalmente la aplicación de la herramienta de cálculo, que es simplemente pues el cálculo matemático que hacemos. Muy importante que la herramienta sea ajustada al proceso. Hay herramientas que uno consigue en internet, pero la recomendación acá es mirar si esa herramienta que se consigue de pronto en el mercado se ajusta a mi proceso. A nosotros no nos servía. Tuvimos que elaborar una herramienta de cálculo muy aterrizada para todo nuestro tipo de emisión, para nuestros procesos, porque somos una compañía con varios procesos productivos y a partir de ahí ya tener como ese análisis luego de la entrega de los resultados obtenidos y empezar a priorizar, a identificar cuál es nuestra mayor fuente de emisión, en dónde están los aportes más representativos, en dónde están las inversiones más grandes o también en dónde están esas inversiones pequeñas que puedo empezar a hacer desde ya. ¿Sí? Entonces eso le permite tener una hoja de ruta más clara, midiendo, sabiendo cuál es mi emisión más representativa y cuáles son esos porcentajes y esos aportes. Un poco en la siguiente, Julia, les podemos mostrar cuál fue el camino de Coca-Cola en este caso, el proceso. Nosotros comenzamos 2018-2019 en Boyacá, porque Corpo Boyacá hizo una convocatoria a las empresas más grandes del departamento para conformar el mecanismo regional de reducción de emisiones, un tema pionero en el país. También tuvimos el apoyo en su momento del Ministerio de Medio Ambiente y nos unimos y casi la mayoría de las empresas nunca habían medido huella en ese momento. Había unas grandes que sí y fueron llevándonos de la mano a las que no. El sector coquizador y el sector minero está presente, sin embargo, fuimos como los últimos en adherirnos porque uno piensa, acá me toca cambiar, me toca tumbar mis hornos, me toca cambiar tecnología, porque esa es como la visión cuando le hablan a uno de huella y que usted tiene que empezar a reducir. Pero fue un tema de entendimiento, comenzamos a medir, comenzamos a aprender, las otras empresas también que nos llevan un camino recorrido empezaron a guiar a las empresas más pequeñas y fue un trabajo súper interesante y en el 2020 ya logramos obtener nuestra primera verificación de tercera parte para alcance 1 y 2, las 25 empresas del mecanismo. Bueno, eran 27 en su momento, en este momento somos 25 empresas grandes de todos los sectores, siderúrgicos, cementero, ladrilleras, termos, está el sector coquizador. Entonces es muy interesante este mecanismo y esta asociación porque creamos una asociación, nos ha permitido crecer mucho en conocimiento primero, y darnos a conocer a nivel nacional, porque el ministerio también nos ha abierto espacios para mostrar lo que hacemos. A partir de ahí, ¿qué hizo Coca-Cola? Bueno, tenemos en Boyacá, ahora repliquémoslo para todo el grupo. Hicimos en el año 2021 la medición de todo el grupo, de todas nuestras instalaciones, nuestras operaciones, nuestras compañías, y ya llegamos un poquito más hasta el alcance 3, como les comenté. Entonces ya llegamos hasta ese cálculo de, bueno, en nuestra cadena de suministro de exportación, logramos llegar hasta ese transporte marítimo al puerto del cliente. Entonces fue muy interesante. Obviamente acá el porcentaje de las emisiones cambia, cuando uno tiene la visión de alcance 1 y 2,
Obviamente la emisión de procesos o emisión directa es lo más alto, pero ya cuando uno empieza a hacer transporte y a mirar su cadena logística, el escenario empieza a cambiar. Eso es muy interesante porque se empieza también a abrir el abanico de posibilidades para yo poder trabajar en temas de reducción, de mitigación, de compensación. Finalmente, en el 2022 desarrollamos un documento denominado el Plan de Acción Climática, en donde hicimos un ejercicio primero de conocer cuáles son nuestros riesgos y vulnerabilidades con respecto a los temas de cambios por efecto del cambio climático, porque nosotros tenemos operaciones en zonas rurales, entonces fue muy importante todo este proceso para no solamente pensar en reducir, compensar, sino pensar en cómo yo me puedo adaptar, siendo Colombia un país tan vulnerable en temas de adaptación, ¿cierto? Que un aguacero fuerte nos deja sin vías, cómo sacamos nuestros productos, un aguacero fuerte en tema de minería subterránea, aumenta los niveles freáticos, pues, todo eso nos está afectando, entonces hay que también analizar cómo puedo actuar frente a esos cambios. Y finalmente en el 2023 queremos la rutina, ya se volvió una rutina la medición de huella, ya en nuestros informes de sostenibilidad está la medición, lo pueden ver que ya está disponible, y ya para el 2023 queremos aterrizar un poco más esa hoja de ruta de descarbonización, poder entender qué proyectos pueden ser más viables por costos, cuáles van en un corto, en un mediano, en un largo plazo, y la compañía está realizando una serie de proyectos estratégicos y muchos de ellos le apuntan al tema de cambio climático. Excelente, Mirlandi, muchas gracias. Aquí hay varios, cuando uno se pone a ver la normativa colombiana, pues está la Ley de Acción Climática, que es la 2169, que salió el año pasado. Está muy clara cuál es la meta climática de Colombia el año 2030, con una disminución del 51% de los gases de efecto invernadero. Cuando nos vamos a mirar lo que son los planes integrales de gestión de cambio climático sectoriales, yo saqué 2 de esos planes. Uno, el del sector de minas y energía, con los 5 énfasis, ¿no? El tema de trabajar en eficiencia energética, de emisiones fugitivas, que ya lo hemos venido hablando, toda la parte de gestión de la demanda, la generación de electricidad y la sustitución energética. Y cuando nos vamos a todos los sectores industriales, porque aquí hay proveedores, digamos, de todos los sectores, está todo el tema de gestión de la energía, los procesos productivos sostenibles y las operaciones logísticas sostenibles, porque toda la parte logística pues tiene un peso, como lo vimos hace un rato, muy importante en lo que es el tema de emisiones y por lo tanto en el tema mismo de reducción y un trabajo con innovación, un trabajo distinto. Entonces, aquí quiero preguntarle a Damaris, ¿sí? Cuando vemos la página de Metron dice digitalizar energía para descarbonizar territorios. Entonces, vámonos a un caso aplicado de reducción de huella que ustedes hayan realizado en Metron por uso inteligente de datos. Y bueno, ahí tratamos de buscar algo lo más afín, digamos, como con el sector de minería. Entonces, Damaris. Vale, gracias, Julia. Pues mira, la idea, y antes de entrar a hablarles de cómo hacerlo, la idea de Metron es justamente encontrar formas desde las mismas operaciones para poder ayudar a la descarbonización. Porque a veces uno piensa en la descarbonización y dice, uy, pero ¿qué tengo que hacer? Eso suena como difícil, eso suena como que me toca ir a comprar media Amazonía y sembrar un montón de árboles, y yo qué hago para descarbonizarme. Y muchas veces la respuesta debe empezar desde adentro. ¿Yo qué hago? ¿Y cómo puedo hacer eso mismo de una mejor manera, de modo tal que ese aporte que yo tengo en términos de emisiones se reduzca desde lo que yo hago? Y que no sea una cosa súper extraña o muy difícil de lograr, sino no, desde lo que yo hago, desde mi operación, desde el combustible que utilizo, desde la máquina que opero, desde el proceso productivo que lidero. Desde ahí ya puedo comenzar a descarbonizar. Y la buena noticia es que para eso la tecnología es un buen aliado. Entonces, lo que está pensando Metron y digamos su razón de ser es justamente ayudarle a todas las industrias, a todas las empresas a poder identificar, primero, dónde están esas generaciones de emisiones, ¿cierto? Porque lo que tú mencionabas al comienzo, Juli, también lo que mencionaba Meyerlandi, hay un proceso. Uno primero tiene que evaluar, luego tiene que reducir y luego al final piensa en compensar. Y hay mecanismos que le ayudan a uno a hacer todo esto de una manera más fácil y que tiene un montón de beneficios, porque entonces no solamente estamos pensando en cuántas toneladas de CO2 equivalente, por ejemplo, lograr reducir, sino que esto es tan bonito que al final, como operas mejor,
incluso reduces tus costos operativos, incluso te vuelves más eficiente, te vuelves más competitivo y es una cadena de mejora continua impresionante. Entonces es muy chévere poder trabajar en esto desde todos los puntos de vista, desde quiero ser mejor, quiero tener una mejor operación, quiero ser más eficiente, quiero ser más costo efectivo y además de todo, quiero ser carbono neutral. Entonces ese es el objetivo y eso es lo que hacemos. Entonces, ahora, ¿eso qué significa? Digitalizar la energía para descarbonizar territorio. Significa primero entender cómo tú consumes tu energía, porque tú tienes procesos productivos que son de transporte, que son de explotación, que son de uso de combustibles, que son de operaciones de maquinaria. Todo eso, como lo mencionaba Millerlandi, tiene unos consumos de energía asociados, que puede ser alcance 1, alcance 2, dependiendo si usas tus propios combustibles, si compras energía, pero al final del día tienes unas emisiones asociadas. Entonces es importante poder entender, primero, ¿qué haces? ¿Cómo lo usas? ¿Dónde lo consumes? Usas esa información, la digitalizas, es decir, la llevas a un software donde la puedes analizar y donde puedes realmente cruzar datos y empezar a identificar mejoras en tus operaciones. Ah, entonces resulta que es que yo creía que para una operación típica que yo hago, que puede ser cualquier cosa, o sea, aquí yo les tengo un ejemplo de cemento, pero esto funciona con transporte de carga, esto funciona con aire comprimido, funciona con procesos de producción de acero, con cualquier cosa, porque al final del día uno usa la energía para algún proceso transformacional. Entonces, esa energía que yo estoy usando y que yo creía que de pronto siempre tenía que ser una cantidad, resulta que me empiezo a dar cuenta que no necesariamente, que tengo oportunidades de mejora y que cuando aplico esas oportunidades de mejora y las puedo ver y las puedo mejorar y puedo tener una línea base para comparar, puedo demostrar que también estoy descarbonizando mi proceso a la vez que estoy siendo más eficiente. Yo les traigo aquí un ejemplo sencillo, pero lo que les decía, no nos casemos con una idea específica, porque al final del día esto puede estar aplicado a cualquier tipo de proceso industrial. Este es un proceso de cemento y aquí hay un ejemplo, traje de lo más sencillo para explicarles un poco en modo creciente uno que puede hacer. Esta primera parte es una identificación sobre un proceso de molienda que tiene un nivel de digitalización medio. ¿Eso qué significa? Que no tenían todas sus variables medidas, porque uno no siempre tiene todo medido en su industria, ¿no? Un poco las dificultades que tú mencionabas al comienzo, Julia, y ¿yo cómo hago? ¿Yo cómo hago para saber si de pronto no tengo todo medido? Bueno, no necesitas tener todo medido, con lo que tengas se puede ir identificando y lo que haga falta se puede ir instalando algún tipo de medidor adicional. ¿Qué traigo acá? Un molino que tiene una capacidad de 70 toneladas por hora para la producción de cemento, que consume electricidad, en este caso, 16.6 gigavatios hora año, que es una cantidad importante de energía. ¿Y cómo sabemos que es una cantidad importante de energía? No solo por el número en gigavatios hora, sino el costo asociado, que es cerca de $1,500,000 al año en energía solo para hacer esa molienda de un molino de cemento. Entonces ahí uno ya dice, son cantidades de energía considerables. O sea, cualquier cosa que yo haga aquí tiene un impacto representativo en consumo de energía, en impacto ambiental, en descarbonización y en costo. Entonces ese es como el contexto para que empecemos a entender ahí dónde estamos. Entonces, ¿uno qué puede empezar a hacer? Uno puede empezar primero a entender lo que yo les decía, ¿dónde consumo la energía? ¿Y para qué me la estoy gastando? ¿Qué tanto de eso es fijo y qué tanto de eso es variable? ¿Y cómo está esa torta, esa distribución? Así como la torta que tú mostrabas hace unas diapositivas de cómo se me distribuyen esas emisiones en un país. Asimismo, yo tengo que saber en una empresa o en una industria cómo se distribuyen esas emisiones asociadas a un consumo de energía. Entonces, si yo ya logro identificar, entonces ya puedo saber, ok, le tengo que de pronto poner el ojo entonces realmente a este proceso específico o a este equipo en particular que de pronto está teniendo como ese pareto de consumo. Entonces ya puedo yo entender de una mejor manera dónde estoy. ¿Qué pasa también tradicionalmente? Las operaciones son complejas. El día a día de las operaciones no es fácil y todos los que trabajan en operación y mantenimiento aquí seguro pueden dar fe. Yo misma que he estado muchas veces en operación y mantenimiento, sé que son procesos en los que la producción prima. Y entonces tú tienes que estar rápidamente atento a resolver problemas y llevar esos seguimientos de las desviaciones de mi operación. No es tan fácil, porque mi objetivo primordial es producir, pero yo no sé si eso me consumió más o me consumió menos o me impactó más. A veces se termina poniendo en un segundo plano porque el objetivo uno es lograr esa meta de producción.
Entonces, cuando tienes herramientas que te ayudan, pues ya puedes empezar a monitorear esas cosas. Si tienes algo que te está dando una mano y que no te pone a ti toda esa carga, sino que te está ayudando a entender mucho mejor cómo estás. Una vez tú ya puedes tener esas informaciones, entonces puedes entender ese desempeño energético de ese equipo o de ese proceso. Puedes planificar mejor lo que estás haciendo, puedes detectar desviaciones y puedes empezar desde cosas muy simples. Si me ayudas con la diapositiva siguiente. Cosas tan simples como piensen en los procesos que ustedes tienen en el día a día. Cada uno tiene unos procesos. ¿Será que estamos seguros de que en el día a día siempre estamos usando los equipos cuando toca? ¿Seguro? Porque es que uno, así sea en la casa, cuando uno no está produciendo algo así, wow, del otro mundo, en la casa, ustedes salen de la habitación y siempre apagan la luz. Salen de la cocina, siempre apagan la luz. Eso es fácil de olvidar. Y eso en todos los niveles. Ay, de pronto yo paré la producción y la máquina se quedó prendida 1 hora más, en vacío. Hoy yo no me di cuenta, de pronto mañana tampoco, pero eso se va acumulando y tienes un montón de recursos que estás usando sin necesidad. Cuando tú ya empiezas a monitorear y esa gráfica que ustedes ven ahí, que ven un montón de barritas, eso realmente lo que está monitoreando es cuando tú estás consumiendo energía asociada a un proceso. Y luego si ven ahí en el centro hay un óvalo ahí rojo que te muestra, uy, espere, hubo un momento en el que la producción se cae, pero la energía sigue. ¿Eso qué significa? Significa que esas operaciones de prendida apagada no están siendo realmente sincronizadas con esa producción que se necesita y yo estoy desperdiciando una cantidad de energía. Y esto es una identificación súper sencilla. Esto es de lo primerísimo que tú notas cuando empiezas a monitorear y a digitalizar tus consumos. Empiezas a notar esas cosas simples. Hay desviaciones. Otras veces puede ser, yo estoy produciendo lo mismo y ¡pum! La energía se disparó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Será que hay un equipo que está perdiendo eficiencia y por no haberle hecho un mantenimiento que de pronto no vimos, sino que estábamos esperando a que se completaran las siguientes 1000 horas de operación o esperando a que llegara la parada, no lo hicimos y entonces, uy, no me estoy dando cuenta? O todavía cosas mucho más avanzadas que pues, no las he puesto acá en la diapositiva, pero luego puedes empezar a cruzar los equipos más eficientes, programar operaciones, escoger qué equipo es el más eficiente para hacer esta molienda o en identificar recetas. De ahí para adelante puedes hacer 1 millón de cosas súper interesantes, todas en pro de esa eficiencia energética que al final del día te ayudan a descarbonizar desde adentro. Entonces, digamos, esa es la propuesta y digamos el resumen como de todo un mundo digital en pro de esa descarbonización interna. Sí, ahí es muy interesante, Damaris, en este caso y en otros que he visto, en industrias, por ejemplo, como la de oil and gas, donde el cambio de equipos, que inicialmente cuando uno lo ve solamente desde el punto de vista económico pareciera que no fuera rentable, cuando se suma el aspecto ambiental, social y el económico mismo con reducciones de consumo como estas que tú estás mostrando, se ven que los proyectos realmente son viables y aportan en más de una de las aristas que la compañía realmente, que la compañía está orientada. Entonces, supremamente interesante porque a veces pensamos, siempre que asociamos, por ejemplo, vamos a reducir huella, entonces hay que invertir, pero entonces hay que gastar, pero esto es, es posible que viendo digamos, el panorama completo, esto es lo que nos lleva a una optimización y a un mejoramiento incluso desde el punto de vista económico. Y normalmente lo que se trata de hacer es primero optimizar las operaciones existentes. Y cuando tú ya has agotado esa vía, te vas a la parte de inversión, pero haciéndolo como tú lo mencionaste, Julia, analizando el costo del ciclo de vida completo. Porque puede ser que hoy me suene a que, uy, tengo que invertir en CAPEX unos cuantos millones aquí para conseguir, pero cuando lo distribuyes en 5 o 10 años, te vas a dar cuenta de que el beneficio, de modo, digamos, en costo ya operativo, en emisiones, pues es enorme. Entonces puedes tener proyectos que son muy, muy positivos, con unos BPNs muy interesantes, y lo que necesitas es justamente eso, modelarlos. Entender cuánto consumo hoy, cuánto me cuesta esto, cuál sería esa proyección de mejora de eficiencia, y pues puedes tener proyectos muy interesantes que te ayudan en todas esas vías. Muchísimas gracias, Damaris. Supremamente interesante el caso que nos presentaron, que nos presentaste hoy.
Y entonces en esa misma línea, Yerlandi, ¿cuál es esa apuesta del Grupo Coquecol para la reducción de la huella de carbono? Bueno, Julia, acá, como les comentaba hace un momento, en el año 2022, el año pasado, construimos nuestro plan de acción climática. Entonces, este análisis tuvo como los siguientes resultados y fue la definición de unos ejes estratégicos, ¿cierto? El primero, un eje de adaptación, como les mencionaba, al cambio climático, que nos va a permitir como ser más resilientes a esas amenazas de carácter climático por la ubicación de nuestras operaciones y por el modus operandi nuestro, ¿no? En el transporte, en nuestros procesos. Entonces, una línea es muy importante es esta, no pensando solamente en la reducción ni en la reducción de huella ni de emisiones, sino en esa adaptación para que la compañía disminuya ese tipo de riesgos, ¿sí? Y también pues se tiene su matriz de riesgos basados en estos temas de clima, porque es bien importante tener ese análisis y poder actuar a tiempo. El otro eje estratégico está en la sostenibilidad en el core del negocio. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Con ese alcance 1 y ese alcance 2, que es esa emisión, que son esas emisiones que yo puedo gestionar, que están a mi alcance, ¿qué proyectos puedo formular y evaluar? Entonces, aquí han salido una serie de proyectos estratégicos, dentro de los cuales están primero análisis y evaluación de cambios en tecnologías en algunos de nuestros procesos, pues, que son proyectos CAPEX, que son proyectos grandes que se están evaluando y necesitan unos análisis de ingeniería detallados, y también han salido proyectos de eficiencia energética muy interesantes, que incluso nos haya ayudado a un tema de ahorro en costos, ¿no? Porque hemos visto en el ejercicio del diagnóstico que hemos hecho en algunas de nuestras operaciones industriales y mineras que tenemos temas de energía reactiva, que pagamos penalidades, ¿sí? Entonces, son costos elevados que cuando uno ya empieza a mirar, no, el objetivo no era ese, pero el objetivo era tener un análisis, un diagnóstico de eficiencia energética, pero mire todo lo que estamos pagando por penalización. Entonces empezamos a corregir ese tipo de cosas y ya empezamos ese camino, lo hemos hecho para algunas operaciones, en otras estamos en el proceso apenas de diagnóstico, ¿cierto? Antes de pensar a que voy a convertir o que voy a empezar a implementar paneles solares, tenemos que ser más eficientes adentro, como lo decían hace un momento. Es muy importante eso. Entonces, ese proyecto estratégico que en este año, que también se está liderando desde el área ambiental de eficiencia energética, nos ha permitido ver eso, y queremos tener como ese sistema de gestión de la energía mucho más controlado, poder contar con un personal, inclusive un equipo que se dedique un poco más a eso, porque tenemos un desconocimiento grande en los temas de la operación de cuál consume más, qué consume menos, qué equipos están operando cuando me voy, todo lo que se mencionaba ahora, todo eso nos ha permitido tener dentro de este proyecto en el core del negocio, que es el tema de eficiencia energética. Hay otra línea muy interesante que surgió porque nosotros en el grupo tenemos predios propios en unas zonas muy importantes. En norte de Santander, en Cundinamarca, en Boyacá, tenemos bosques, una cantidad de hectáreas representativas en bosques maduros, y también tenemos predios que tienen unas ubicaciones muy estratégicas que pueden ser destinados para siembra. Entonces, con esta evaluación nosotros queremos plantear acciones de restauración climática, pero nos hemos encontrado con algunos obstáculos. Es que en Colombia no existe una norma que yo quiero verificar toda esa fijación y esa captura que está teniendo 800 hectáreas de bosque en tal lugar. Pues sí, teóricamente lo puedo hacer, pero entonces estamos analizando mucho más el tema con ayuda de algunos expertos que nos permitan orientarnos cómo lo podemos validar, qué norma existe, qué proyectos podemos implementar, con qué entidades podemos hacer esto, porque tenemos los bosques y tenemos los predios. Entonces es una línea supremamente interesante que salió de este plan de acción climática. La siguiente, la cuarta, es la sostenibilidad en la cadena de valor, y va un poco a lo que estamos haciendo hoy, es formular acciones de sostenibilidad en nuestro entorno, con nuestras partes interesadas, para que también en la cadena de valor estas prácticas sean supremamente importantes, porque si bien es cierto, yo tengo un alcance 3, entonces ellos pueden ser importantes en el insumo de la información. Nosotros tenemos clientes que nos escriben y nos dicen, bueno, ¿usted qué alcance tiene? Necesito saber su porcentaje, su resultado, qué metodología está usando. Ya tenemos clientes internacionales que nos están exigiendo ese tipo de cosas, y eso hace que nosotros tengamos que ir a un ritmo más acelerado para poder cumplir, porque ellos están poniendo, así a ellos los están midiendo, ellos también tienen que exigirle, pues obviamente a sus proveedores. Entonces, eso nos ha llevado mucho a pensar y en hacer este tipo de proyectos que permitan que integremos estas estrategias con la cadena de valor. Y por último, ya pensando en la compensación, cuando yo ya no
no pueda ya hacer nada más y pensando en esa carbono neutralidad, ya debemos empezar a explorar todo el tema del presupuesto de carbono para alcanzar las metas, ¿cierto? Esas metas para lograr esa carbono neutralidad. Inicialmente en nuestro plan de acción climática hicimos 3 escenarios, el escenario del 1.5, ¿cierto? De no superar ese 1.5, el de no superar el 2 también que se está evaluando y la meta nacional. Entonces tenemos como unos escenarios que debemos evaluar y con la ruta que queremos realizar este año poder tener mucho más claro qué proyectos van a ser CAPEX, cuáles van a ser OPEX, cuáles van a ser a corto, mediano, a largo plazo, en todas estas líneas que les acabo de mencionar. Eso es como lo que le está apuntando el grupo. No queremos hacer solo una cosa, sino de una manera organizada empezar a liderar. Y lo más interesante acá es que lo están liderando todas las áreas de la compañía, ¿cierto? Entonces está el área industrial con sus procesos industriales, está obviamente el área ambiental y de sostenibilidad dando soporte, también las áreas de mantenimiento, está logística, está todo el mundo trabajando y evaluando esos beneficios en temas de acción climática de cada uno de los proyectos estratégicos que tenemos. Y aquí creo que es muy importante todo el acompañamiento de los proveedores. Los proveedores están haciendo una cantidad de esfuerzos que realmente pues juntos sumamos más. O sea, en la medida en que den a conocer esos trabajos que vienen realizando y que se puedan generar sinergias interesantes, pues todos vamos a realmente a salir beneficiados. Entonces, para cerrar, Damaris, un mensaje para los proveedores que nos acompañan y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta misión de carbono neutro. Pues Julia, yo diría que la descarbonización es un deber de todos, es decir, el planeta no se va a descarbonizar solo y no solamente es un deber, sino que todos podemos ayudar activamente. Desde nuestras operaciones, desde el trabajo que hacemos, desde nuestras cadenas logísticas, todos podemos trabajar para hacerlo y no solo como una obligación o algo que tengo que hacer porque me están diciendo o porque hay una ley, sino como algo que puede ser muy positivo también para cada uno de nuestros negocios. Bien, muchas gracias. Millerlandis. Bueno, la invitación y el propósito también de este círculo de conocimiento que estamos haciendo el día de hoy es motivarlos a los que no han comenzado para que se metan en este cuento, en este mundo del cambio climático y los que ya están a continuar trabajando, ¿sí? Motivarlos a dar ese primer paso por la acción climática, a medir la huella. Lo que no se mide no existe, entonces necesitamos arrancar sin miedo. Nosotros estamos haciendo estos espacios para que las empresas vean que tienen el apoyo nuestro. Si no sabemos, lo buscamos. Entonces la idea es podernos apoyarnos como sector. Nosotros sabemos que este planeta nos necesita como humanos. Comparados con lo grande y con la magnitud del planeta Tierra, somos muy pequeños, pero los aportes que podemos hacer son de verdad muy grandes y son muy representativos. Y muy linda la frase que colocaste, dice, Sí. Nuestros hijos no tendrán tiempo para discutir sobre el cambio climático, estarán ocupados lidiando con sus efectos. Barack Obama. Así es. Y mi mensaje es pensando en el tema de emisión, que lograr la carbono neutralidad va a exigir un esfuerzo no solamente tecnológico, sino seguramente político, regulatorio y lo más importante, conductual, de cada uno de nosotros, de los que estamos hoy sentados aquí, nuestros hijos y familia. Y que para lograr esa misión que nos hemos propuesto de carbono neutralidad y que esa misión sea exitosa, vamos a requerir adaptación, innovación y participación. Va a ser fundamental todo el tema de sinergias. Entonces, una vez más, todos invitados a esta misión de carbono neutralidad. Entonces voy a dejar de compartir para revisar si hay preguntas. Voy a revisar en el chat si hay preguntas. No, hay alguien, no tengo escritas preguntas en el chat, pero si hay alguien que quiera levantar la manito, nos piden que les compartamos la presentación. Claro que sí, se les va a hacer, se les va a compartir a toda la presentación. Y Victoria está compartiendo el listado de asistencia y nos pide por favor que diligenciemos lo que es la evaluación. Bueno, no sé si alguien quiere hacer en vivo y en directo alguna pregunta, algún comentario. Bueno, esperamos que el espacio haya sido de
su interés, que les haya generado esa motivación hacia trabajar de verdad por la carbono neutralidad desde sus espacios personales